Buenas tardes. El objetivo de esta presentación es explicar los conceptos de ciclo de vida analítico y la interacción con todos los conceptos que tienen que ver con Machine Learning y casos de uso que normalmente aplican no solo para los temas financieros de riesgo, sino para generar todos los tipos de metodologías que se pueden aplicar en tipos de analítica predictiva. Para eso vamos a comenzar con los conceptos de analítica avanzada. En esto nos podemos estar preguntando, y es importante pues que todos los asistentes van a conocer muchos de estos términos, pero digamos que es para establecer un conocimiento más completo y de los términos que vamos a seguir utilizando pues, en el resto de esta presentación. ¿Qué es analítica avanzada? Realmente, analítica avanzada lo que se compone de muchos conceptos que tienen que ver con la interrelación de estadística, de todo lo que es calidad de información, de todo lo que son los modelos, las metodologías, los datos que van a trabajar con los diferentes modelos, cómo los voy a utilizar y cómo los voy a trabajar para yo poder producir un resultado. Y con estos resultados, qué análisis puedo realizar y qué tendencias generan los datos para yo poder decir que voy a hacer una clasificación o una predicción. Con esto se surge la pregunta de qué es realmente Machine Learning. Machine Learning es un concepto que realmente cuando se empezó pues, su diseño y toda la parte matemática que involucra, yo puedo decir que puedo empezar desde la parte matemática y algebraica de cómo generar una predicción con base en la información que tengo de unas variables en un estilo XY, en donde yo puedo tener diferentes funciones y esas funciones lo que me llevan es a encontrar unas variables y un modelo óptimo para generar una posible predicción y un resultado. Entonces, digamos que esta es la parte como los algoritmos y las librerías se han construido y han trabajado para llegar a las metodologías y a librerías que hoy en día ya están construidas en muchas herramientas. Entonces, hoy en día no necesitamos entrar a esta parte detallada de la matemática, sino que ya ahorita partimos de un modelo ya que está construido, que ya está diseñado y ya está trabajado y donde lo único que necesitamos es trabajar unos parámetros. Y lo único que tenemos que hacer es trabajarle en la información, en el antes, todo lo que es la minería de la información, con diferentes tipos de información que yo manejo, entonces diferentes tipos de información pueden ser estructuradas, pueden ser no estructuradas, pueden tener imágenes, texto, gráficos y todos estos datos yo lo que hago es alimentar un modelo, hacer un entrenamiento, capturarlo y generar con esto unos resultados que finalmente los tengo que visualizar y mostrar. Ya un concepto más avanzado, lo que es Machine Learning, lo aplico en otro tema que ya serían las redes neuronales, en donde las redes neuronales lo que hacen es esa matemática ya un poco más avanzada, algebraicamente también tienen otros conceptos en donde ya yo lo que estoy haciendo es simulando un esquema de lo que las neuronas del cerebro humano funcionan y aquí lo que hacen es utilizarse lo que se llaman unas capas con unas entradas de datos y al final unas salidas de información y esa salida de información vendría a ser una predicción o una definición de lo que se le enseña al sistema de la red neuronal. Entonces al final lo que hace es una forma de clasificación. Cuando yo utilizo una red neuronal, digamos ya más compleja, entonces entro a otros conceptos que se llaman Deep Learning, en donde ya yo lo que hago es entrenar con imágenes
un modelo que entra por varias capas y al final tengo unos resultados y unas clasificaciones. Entonces aquí yo le enseño al modelo esas imágenes qué son para que me las clasifique, de manera que cuando yo entre los datos de una nueva información que quiera predecir, el sistema se encargue ya de definir qué información es la que yo le estoy entrando para definir al final qué clasificación el modelo aprendió para decir que esto al final es un perro. Entonces, digamos que esa es una de las aplicaciones del Deep Learning, entre otras lo que es voz o lo que es minería y entendimiento del lenguaje natural, texto, etcétera. ¿Qué técnicas y herramientas utilizamos cuando estamos trabajando con Machine Learning? Para modelar un problema puede ser de tipo exploratorio, predictivo, es importante y se recomienda muchas técnicas, pero las más utilizadas, digamos, para todo lo que es el trabajo de la información son lo que son los conglomerados o clustering por distancia y densidad, el análisis discriminante, que sería cómo hago el trabajo y el análisis de las variables que yo trabajo en los modelos, y dentro de ellas está la definición de componentes principales para definir cuáles son las variables que yo quiero modelar y las que más aplican a mi modelamiento. Y lo que es descomposición singular de los datos, en donde yo puedo descomponer en los factores principales en una matriz de datos, que yo tengo unas variables dependientes e independientes para generar un modelo y una forma de tener resultados al final de predicción o clasificación. Por eso hay varias clases de metodologías para hacer aprendizaje, entonces que más adelante los vamos a explicar. Para esto existen herramientas que actualmente existen en el mercado que son de proveedores o algunas son open source. Muchas tienen componentes importantes para hacer la construcción desde la forma gráfica como Canine o RapidMiner, y otros que son ya de proveedores conocidos de Amazon, Microsoft o IBM, que tienen sus propias herramientas para construcción desde el modelamiento de herramientas de predicción y de clasificación avanzadas, en donde tengo estilos simples y estilos complejos, en donde ya yo puedo mezclarlos con R o Python. Entonces, digamos que R o Python sería un nivel más bajo de programación para los modelos. Y dentro de esta categoría, pues entra también Google con su herramienta de Colab para generar notebooks en Python, básicamente. Todos ellos, pues digamos que facilitan lo que son las soluciones de modelamientos y minería de la información para yo poder preparar los datos y hacer un modelo predictivo que me satisfaga pues unas condiciones específicas, que en este caso pues estamos considerando. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de qué tipo serían esos casos de uso. Como enfoque metodológico para todo lo que es la problemática de minería de información y predicciones, lo más utilizado en el mundo es la metodología CRISP-DM, en donde se construyen los modelos analíticos con una circulación de la información, en donde yo primero empiezo con un entendimiento del negocio, después trabajo con lo que es el entendimiento de la información. En esto pues hay varios pasos intermedios que más adelante voy a especificar un poco. Se prepara la información, en donde la preparación de la información pues requiere varias de las actividades que yo puedo hacer en cuanto a calidad de preparación de los datos, que son lo más importante para yo tener un origen de información muy fiel y muy preparado para poder yo modelar. Entonces, digamos que cuando yo voy a modelar, ya la información debe estar no solo analizada, sino preparada y no solo confirmada, sino también filtrada y tenía una calidad de datos ya confirmada para poder modelar. Que digamos que aquí tenemos que evitar varios problemas que les voy a mencionar. Y después de esto se hace el modelamiento con una evaluación final, en donde yo aquí valido lo que es la precisión, los errores, todo lo que es el acercamiento a la realidad de lo que estoy prediciendo.
y se hace una implantación de esos resultados para hacer el ciclo completo cuando yo quiero volver a entrenar o volver a hacer una validación de los modelos. Ya un poco en detalle, la metodología, básicamente en estos pasos que les mencioné antes, tienen unas actividades. Esas actividades tienen que ver, por ejemplo, con la determinación del problema del negocio, los objetivos, cómo hago yo el plan para hacer el proyecto, cómo preparo la información y cómo exploro la información. Cuando se prepara la información, si le tengo que hacer una limpieza básica o un poco más avanzada. Cuando estoy construyendo el caso de los datos de ejemplo o el dataset, cómo los tengo que integrar, qué formato les tengo que dar, si tengo que hacer alguna normalización, una regularización. Digamos que aquí se aplican metodologías para trabajar todos los datos. Y cuando yo voy al modelado, ya el modelado me permite utilizar lo que hice en las etapas previas para yo establecer el algoritmo que quiero trabajar para definir si voy a utilizar, dependiendo de la necesidad, si es un árbol de decisión o si es una regresión lineal o si es una regresión logística o si quiero utilizar una red de neuronales. Entonces depende de la necesidad. Ahorita vamos a ver un poco un flujo que se puede aplicar para yo llegar a definir qué tipo de aprendizaje es el que requiero. Después se evalúan los resultados con ya su detalle de qué pasos se requieren hacer para la evaluación y al final se lanza cuando ya se está de acuerdo con los resultados que el modelo entrega. Entonces, digamos que aquí en el lanzamiento yo defino también la ejecución, en qué máquinas, qué tiene que necesitar la producción del proceso para yo tener un resultado en volumen y en eficiencia de resultado con los tiempos también. Entonces, digamos que aquí es el tema de ya un poco más de escalamiento. En las definiciones hablamos de analítica un poco todas las variantes que tienen. Entonces, inclusive hay una gráfica de Gartner que tiene una analítica descriptiva de un 84% en lo que es la utilización. Entonces, digamos que comparativamente con la predictiva es un porcentaje muy bajo la predictiva que se aplica. Digamos que esto es un estudio a nivel de empresas grandes en el mundo. Entonces, tenemos muy poca analítica predictiva, tenemos gran analítica descriptiva que tiene que ver con todo lo que son las herramientas de Business Intelligence, con todo lo que son los archivos y los tableros, estilo Click, estilo Power BI, etc. Y de la prescriptiva sí tenemos casi nada, ¿cierto? Entonces, ¿en qué orden va esto? Yo primero empiezo con la analítica descriptiva para saber qué es lo que está pasando, en donde yo aquí tengo los tableros, los informes, los resultados, los reportes en donde me muestran los totales, los ingresos, los costos, las utilidades, etc. Entonces, en la predictiva ya yo utilizo los historiales y lo que pasa para saber qué va a pasar. Entonces, yo aquí ya yo digo cómo voy a predecir con base en la información que tengo. Y si vamos a pensar ahorita en la parte de riesgo es qué analítica descriptiva tengo del cliente y de los riesgos para saber qué tengo que predecir en cuanto a riesgos. Entonces yo podría decir que voy a tomar datos de cartera o datos de morosidad, datos de los historiales de pago del cliente, etcétera. Entonces yo puedo tomar esos historiales para yo decir que voy a hacer una analítica predictiva y cuando predica saber cuáles son los clientes que tienen una probabilidad alta de fraude o cuáles son los que están mayor riesgo para la compañía en cuanto a pérdidas o gastos. Entonces ya yo puedo tomar decisiones si estoy de acuerdo con esos resultados y esas decisiones se hacen con la analítica prescriptiva. Esta analítica realmente es la que yo estoy aplicando cuando se tratan de hacer resultados con base en las predicciones y automatizarlas para que lo haga de una forma frecuente. Con base en esto que hemos hablado aquí, el caso de los tipos de Machine Learning que yo los clasifico dependiendo del tipo de aprendizaje. Entonces, digamos que yo tengo el aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, yo lo que realmente estoy trabajando son resultados.
Entonces yo puedo tener resultados de tipo valor o de tipo numérico, en donde yo tengo que alimentar modelos con unos historiales y al final me dan unos resultados numéricos. Por decir, la predicción de los bienes raíces en un departamento o en una ciudad. Y también tengo unos casos de clasificaciones en donde yo puedo definir unas clasificaciones de ese tipo de identificación de imágenes o clasificaciones en donde yo puedo saber si es uno o es el otro. Y en el caso de aprendizaje no supervisado, lo que estoy haciendo es que con base en unos modelos voy a tener unos resultados, pero los resultados son datos que yo no tengo en mi historial ni le estoy enseñando a los algoritmos, sino que son los resultados que los algoritmos me dan que yo no conozco. Entonces, digamos que ahí entran en el tema de esta aplicación lo que son las clasificaciones, lo que es el clustering, eh, dimensional reduction, en donde yo aquí lo que hago es aplicar unas metodologías a un grupo o a unos patrones de información y ellos me arrojan unas tendencias y unos hechos de la información que yo no conozco. Mientras que en el supervisado sí me arrojan los resultados que yo conozco y debería de obtener. Entonces digamos que aquí es donde yo puedo tener el cliente que puede tener fraude y en el otro puedo tener los patrones de los clientes que mayores posibilidades de fraude pueden tener. No. Pero está acá. Le dice compartir qué? Compartir la presentación. Compartir escritorio. No, ya no te funciona. Más bien comparte tu escritorio en cel. Es que mira, switché a la presentación. Aquí. A ver, mira, ¿me confirmas? Entonces, bueno, parece que teníamos unos problemas acá logísticos. En las definiciones de analítica, entonces, lo que les estaba explicando previamente era todo lo que eran los diferentes tipos de analítica y un estudio de Gartner de cómo se han aplicado pues, actualmente en el mercado mundial. Los tipos de machine learning que se estaba explicando, los tipos de aprendizaje, el no supervisado, el supervisado y el aprendizaje por refuerzo, que es una metodología que trabaja más bien para enseñarle a un algoritmo sobre unos datos para que puedan tomar unos resultados con base en lo que va aprendiendo de lo que los datos le van enseñando, de las tendencias. Entonces aquí tenemos todo lo que es el aprendizaje en los robots o en la inteligencia artificial. ¿Qué datos y soluciones se tienen en cuenta para riesgos o para temas de crédito? Entonces, en el mundo actualmente, pues yo puedo tener diferentes soluciones para diferentes sectores e industrias. Entonces, tengo sectores de manufactura, para lo de venta minorista o retail, de los temas de salud o las empresas de energía o los temas de viaje. Para el caso de lo que estamos aquí aplicando para el hackathon que se está manejando, unas posibles problemáticas y soluciones que trabajarían serían análisis de riesgos y regulaciones, segmentación de clientes con clusterización, como mencioné al principio, evaluación de la solvencia crediticia, ya con información completa pues, de los clientes en cuanto a las tendencias de crédito y pago, la detección de fraudes, ya con un poco de tema de detección de anomalías, y patrones de pago y mora con los historiales de todo el tiempo de lo que el cliente tenga en una determinada empresa o banco. Para esto yo puedo aplicar diferentes tipos de solución, pero para poder hacer analítica predictiva, entonces podemos ver que hay varias soluciones. Entonces esas soluciones se componen de muchos componentes que se pueden mezclar, que se pueden utilizar para yo poder hacer un modelo o varios modelos que sean exitosos. Entonces yo tengo que tener en cuenta primero, pues obviamente el Machine Learning para saber qué metodología aplico,
pero también puedo tener el comportamiento del cliente en la información, modelos estadísticos que debo aplicar, si tengo información de comunicación, de satisfacción, de chat, toda la parte de decisiones, el comportamiento predictivo que voy a aplicar, si lo tengo o tengo información descriptiva y visualizaciones, si tengo algún scoring, si estoy en una empresa bancaria en este momento, entonces tengo que tener un scoring básico que yo puedo reforzar con las metodologías de segmentación y que también la puedo reforzar con otras metodologías estadísticas que me pueden indicar los datos principales de los patrones de los clientes del grupo o de toda una región. Y los patrones de la información que también me da los historiales de todos estos datos mezclados. Entonces yo al final puedo tener varios modelos entre modelos de tipo supervisado y no supervisado para yo poder tener una solución. Digamos que la idea aquí es mostrarles que podemos aplicar muchas metodologías para llegar a soluciones innovadoras. Cuando yo estoy trabajando con estos algoritmos y con variables que tienen que ver con mucho volumen de información, con múltiples columnas, entonces es importante definir cuáles son las variables importantes para el modelo y para eso utilizo el análisis de correlación. Un ejemplo pues acá es el gráfico que tenemos en donde puedo ver la correlación entre las variables para saber cuáles son las más importantes y las menos importantes y así poder definir cuáles puedo quitar del modelo y cuáles puedo reemplazar por otras variables o si les tengo que aplicar alguna funcionalidad para que los datos sean administrados en el modelo óptimamente. Este no es un ejemplo ya de la correlación, por ejemplo, en los vehículos de una marca y saber en dónde impacta más si el carro es mecánico manual o automático. Entonces, cuáles son las variables, el peso, la potencia, el consumo, la aceleración, cuál es la más importante, cuál es la menos importante. Esto es un ejemplo de los conglomerados o la clusterización en donde yo puedo definir y mapear los datos que puedo encontrar de los diferentes clientes para poder tener mayor información y poder encontrar patrones en los datos que no conozco mediante las tecnologías tradicionales. Entonces aquí puedo encontrar patrones y con base en esos patrones después ir a tipos de información específica que puedo validar. En modelos de riesgo podemos tener, digamos, un caso como el que les muestro acá, en donde puedo tener, con base en la información de historiales de clientes con fraudes que ya el banco pueda tener, yo puedo hacer modelos de fraudes con modelos de aprendizaje supervisado, porque aquí ya tengo los datos de quienes se han realizado fraudes, entonces puedo entrenar un modelo con la información de lo que ha ocurrido y al final puedo ir construyendo unas reglas de fraude para tomar decisiones en donde yo puedo decir si al final puedo involucrar en un modelo crediticio para decir a cuál cliente le puedo dar crédito o a cuál cliente le tengo que poner atención o cuál cliente tengo que ir a cobrarle con mayor esfuerzo la cartera. Cuáles son los que serían reales clientes que puedan tener más probabilidad de fraude, cuáles son los clientes más fieles, cuáles son los que están mejor para hacer campañas de retención o cuáles son los posibles clientes que yo podría involucrar en nuevas campañas. Entonces aquí tengo un ciclo en donde yo puedo definir con unas técnicas de anomalías para saber cuáles son las tendencias de los clientes que yo no conozco, que pueden tener tendencias en fraudes o en un riesgo que no puedo ver en la información. Entonces, digamos que puedo aplicar todas estas metodologías para llegar a una solución que me encuentre datos en que el cliente, como si por sus datos no reportan, pero en el historial y en las metodologías me pueden salir tendencias sobre un tipo de cliente específico o un cliente con unas características básicas. Para todo lo que es el análisis de información es importante
informar pues que hay otras fuentes que yo puedo utilizar para hacer, por ejemplo, el análisis de riesgo, análisis de crédito. Y el Banco de la República, por ejemplo, tiene una información que publica regularmente, alguna información es semanal, otras son mensuales, otras son trimestrales, en donde yo puedo utilizar esta información para pegar a la información que ya tiene el banco o la empresa del cliente, y yo puedo hacer segmentaciones o puedo hacer predicciones supervisadas de los datos para saber qué anomalías pueden haber en ciertos tipos de clientes. Entonces yo puedo saber con información de pagos o formación crediticia de los bancos y las cooperativas que se generan hoy en día, inclusive lo tengo por ciudades y por regiones, por estratos y por otros tipos de clasificación. Yo puedo tener valores que me pueden ayudar a hacer unas predicciones más altas y con mayor valor y con mayor optimización. Este tipo de información es la que yo puedo encontrar en estas fuentes externas, como sería el Banco de la República o el DNP, bueno, otros. Entonces puedo tener valores de este tipo que yo puedo mezclar y ayudar al modelo a que sea mucho más completo y más dependiente de la economía del lugar o de la región. Eso es todo, y ahora les voy a pasar a un compañero, David Boada, que es el que les va a mostrar unos ejemplos que tiene de lo que es casos de uso por tipos de problemáticas en lo que es crédito, en lo que es fraudes o en lo que son tipos financieros. Entonces, es importante también establecer que nosotros vamos a empezar a utilizar base Colombia principalmente, que tenemos en otros países. Sí, solo que yo no había puesto. Porque como hay que publicarlo acá, ¿cómo es que se llama? Ejemplos de otros. Nosotros atendemos acá en forma remota, tenemos es un cliente que nosotros lo tenemos desde hace más de 8 años. Estos son algunos de los clientes que nosotros tenemos. Los clientes los que los hemos mantenido. Por ejemplo, con EPF también tenemos 9 años de estar trabajando con él. Digamos que hemos venido renovando contratos, volvernos y ganamos el contrato. Tenemos un tema actualmente en EPM, donde los contratos somos más de 220 personas trabajando en este momento. Independientemente de la operación que sea duplicada, arrancamos con 10 personas y en este momento ya son 20 personas total. Bueno, buenas tardes. Básicamente yo les voy a mostrar unos ejemplos en términos de lo que tiene que ver con el mundo financiero, crediticio, de seguros, y entre otros. El primer ejemplo que les traigo es gestión de portafolio. Vamos que este caso de aplicación se trata de crear algoritmos que puedan calibrar portafolios financieros de acuerdo a las necesidades de los clientes. En este caso, obviamente, tenemos clientes que son muy adversos al riesgo, otros clientes que prefieren arriesgar más, que tienen diferentes objetivos. Entonces, la idea con este ejemplo es poder crear algoritmos que a partir de las preferencias específicas de un cliente se pueda definir un portafolio financiero que cumpla con los requerimientos, ¿no? Un segundo ejemplo, pues que es de los más conocidos, detección de fraude. Hasta hace algunos años los modelos de detección de fraude que se utilizaban eran modelos que se hacían a partir de reglas. Ya en este caso usamos son algoritmos que puedan detectar patrones, que puedan analizar grandes volúmenes de información y con eso se puedan pues detectar fraudes a tiempo. En esos mismos algoritmos de detección de fraudes incluyen temas de reconocimiento de imágenes, por ejemplo, en procesamiento de cheques. Ya hablamos ahí de modalidades de estafa y robo con cheques falsos, con cheques de cartera robada, con otro tipo de cosas, firmas no autorizadas u otras características. Y ya se han creado modelos que incluyen este tipo de reconocimiento de imágenes
y logran pues detectar estos fraudes. Créditos, acá ya hablamos es de algoritmos que permiten calcular montos de préstamo, o por ejemplo cuando se hace un estudio crediticio, saber cuál es el riesgo de no pago del cliente al que se le está ofreciendo el crédito. Ya no hablamos de tasas específicas para rangos de tiempos, sino hablamos de tasas dinámicas que van a depender totalmente de las características del cliente que está solicitando el crédito. Digamos que este tipo de modelos hacen un poco más eficiente el tema de poder controlar tanto los créditos que se otorgan, las tasas de riesgo, beneficios a clientes con antigüedad, con buen comportamiento, clientes que tienen tendencia a no pago. Bueno, digamos que se trata de modelar ese tipo de situaciones. Otro ejemplo que se está usando también recientemente, lo que es servicio al cliente con agentes cognitivos. Ya este tipo de algoritmos pues tratan un poco de automatizar todo lo que son atención al cliente, tanto por call center, por ejemplo, como para temas donde el usuario pueda ingresar a un link o a una página o incluso desde el teléfono y pueda consultar información que muchas veces y en muchas compañías han decidido exponer como la necesidad de que el cliente no tenga que llamar a un call center para preguntar el número telefónico de una sede o la dirección de una sede o ese tipo de información que puede ser muy fácil de consultar en un agente cognitivo y no tiene que desperdiciar, digamos, recurso humano que sí puede atender otro tipo de requerimientos. Esto obviamente disminuye muchísimo los costos en servicio al cliente, mejora la satisfacción en unos porcentajes altísimos eh, y pues por eso digamos que se está usando en muchos sectores. Tenemos en el mismo tema de servicio al cliente, tenemos análisis de sentimientos, ya en este ejemplo se trata más de analizar y poder tener como decisiones más acertadas respecto a la atención al cliente, poder saber si un cliente en una llamada, por ejemplo, está llamando a quejarse o hacer análisis de correos o hacer análisis de tono, por ejemplo. Con eso también es una de las medidas que se están tomando para poder hacer, para mejorar los KPIs de servicio al cliente. Otro ejemplo es suscripción a seguros. Estos son algoritmos que recientemente han empezado a evolucionar muchísimo, tanto tecnológicamente como en usos. Uno de los ejemplos más conocidos es High Road. Este es un ejemplo en Estados Unidos donde esta compañía lo que hacía era pasó de tener tarifas fijas para los seguros a tener tarifas dinámicas a partir del comportamiento de conducción de las personas. Entonces lo que hacían era instalar unos sensores en los vehículos donde podían analizar como el comportamiento de conducción y podían saber si una persona era muy riesgosa o cuáles eran las probabilidades de accidentes, su forma digamos, si aceleraba mucho o si frenaba muy encima de los carros, este tipo de cosas. Y digamos que a partir de eso pudieron empezar a definir tasas dinámicas para cada cliente según su comportamiento. Entonces ya obviamente esto hacía pues que las personas que tenían un alto índice de accidentalidad, pues obviamente tenían que pagar seguros mucho más altos y no una tarifa estándar para todas las personas. Eh, Sistemas de recomendación, este es un ejemplo bien tradicional, pero que poco se ha empezado a usar en el sistema financiero. Ejemplos de sistema de recomendación, pues lo que a uno primero se le ve en la cabeza son los ejemplos como Netflix, por ejemplo, donde uno ve una película y la plataforma es capaz de recomendar películas con características similares. En el caso de sistemas de recomendación ya empezamos a hablar de algoritmos que permiten ofrecer productos o paquetes de productos a usuarios que tienen comportamientos similares al histórico que yo tengo en mi plataforma. Eh, entonces con eso yo puedo empezar a hacer campañas de marketing, puedo empezar a hacer campañas de fidelización, puedo empezar a aumentar consumos de productos, saber si alguien tiene
no sé, una serie de productos relacionadas con otras, pues hay otros clientes a los que les puedo ofrecer el mismo paquete o que tienen una alta probabilidad de adquirir esos paquetes. Eh, este es un caso bien utilizado y que tiene muy buenos efectos. Eh, Predicción de abandono y retención de clientes, digamos que es otro de los ejemplos que se usan mucho en diferentes industrias, sobre todo en telecomunicaciones, se ha usado durante mucho tiempo y es poder crear algoritmos que me permitan reducir la tasa de abandono a partir de la predicción. Entonces lo que yo quiero es poder saber eh, la, los clientes que tienen una alta probabilidad de abandono para poder hacer campañas de retención, ofrecer nuevos servicios o ese tipo de cosas, porque obviamente se sabe que es más difícil recuperar a un cliente que retenerlo. Entonces, las empresas buscan es poder predecir esto para evitar que los clientes se vayan y poder pues, mejorar esas tasas de abandono. Seguridad avanzada, ya en este campo, pues también un poco relacionado con el fraude, pero entonces ya empezamos a hablar de algoritmos que permiten reconocimiento facial, voz, otras medidas biométricas. Ya se está dejando un poco de lado la tradicional clave que pues digamos siempre ha tenido sus problemas de hacking. Eh, ya pues nuevas medidas biométricas son un poco más difíciles de romper. Entonces es otro de los casos que se ha empezado a usar mucho. Gestión de dinero en cajeros, esto como lo vimos antes, este es un ejemplo de analítica prescriptiva más que todo. La idea es aquí usar modelos de optimización que me permitan reducir costos. Digamos que en el ejemplo del dinero en los cajeros, los bancos tienen que hacer unos procesos donde tienen que saber, por ejemplo, cuáles son los cajeros en los que más se retira, tienen que hacer un cálculo de cuánto dinero debería estar disponible y durante cuánto tiempo en unos cajeros a partir de unos comportamientos históricos, porque obviamente cuando los cajeros se quedan sin dinero, eso implica unos costos bastante altos para el banco. Muchas veces cuando no se hace bien esta gestión logística, el banco tiene que comprar dinero a otros bancos para poder, digamos, tener dinero disponible en esos cajeros. Entonces ahí hay un caso de uso bastante interesante con modelos de optimización que permite monitorear, por ejemplo, en tiempo real el efectivo en los cajeros y poder hacer o tomar medidas mucho más efectivas en términos del ruteo de los vehículos o incluso de cómo gestionar más ese dinero en los diferentes puntos de retiro de dinero. Eh, y ya digamos que esos son principalmente los ejemplos que teníamos en términos del mundo financiero y, pues ejemplos también aplicados al sector de seguros. Igual esa presentación se va a publicar en Slack por si después quieren consultar pues específicamente sus ejemplos y buscar un poco más sobre ellos. Bueno, muchas gracias.